Buenas, aquí estoy en la Edad Media para eh, daros la última clase referente al último tema, que es la última unidad, que es la España actual. Eh, Voy a tratar básicamente los dos primeros epígrafes, son tres. El último va a ser muy difícil que salga en la EBAU. Pero bueno, básicamente con los dos primeros eh, tenéis más que suficiente. He preparado el PowerPoint y vamos allá. Y os explico, si tenéis alguna duda, me lo mandáis o me lo hacéis llegar las preguntas a través del medio que queráis y yo os las respondo rápidamente. Vale, bien. Bueno, pues empezamos ya. Vamos rápido, que que tenemos el tiempo muy contado. Bueno, es la unidad 16, es la última unidad relacionada con los epígrafos 11, 12 y 13. Nosotros vamos a ver el 11 y el 12, pero lo vamos a ver de la siguiente manera. Básicamente yo voy a tratar el primer epígrafe, el epígrafe número 11, los inicios del reinado de Juan Carlos I y la transición democrática española. Porque el epígrafo 12 está inserto de alguna manera en el 11. De todas maneras, cuando hable de la Constitución, yo os voy a decir unos elementos muy generales para meter en el 11 y luego elementos mucho más ampliados sobre la Constitución en el número 12. No os preocupéis que ya os lo iré señalando, ¿vale? Y empezamos. Primero una introducción. El 20 de noviembre de 1975 ya dijimos que muere Francisco Franco. En ese momento ya la dictadura estaba en descomposición. Era imposible continuar con la dictadura o las familias del régimen dictatorial que habían apoyado al dictador se encuentran en el membrete de tener que iniciar una transición. Por una parte, tenemos la crisis de 1973, que había provocado y que estaba provocando en ese momento una inestabilidad social y económica. El paro estaba creciendo, la, la inflación estaba disparada, los precios se estaban elevando, eh, la crisis es internacional, esto está haciendo que también eh, parte de esa emigración que había ido en la década de los 60 con motivo del plan de estabilización económica, vuelvan a España, gente que estaba siendo despedida en Alemania, Gran Bretaña, Francia, Suiza, y que se encuentran con una situación económica bastante difícil. Al mismo tiempo, desde 1973, la oposición democrática no ha hecho más que crecer en las calles. Una oposición que quiero subrayar clandestina, porque estamos en una dictadura. Es la época de los grises. En tercer lugar, España está aislada internacionalmente. La dictadura muere matando. Y las últimas ejecuciones son el pretexto que tienen las potencias europeas, Francia, por ejemplo, o, o Italia o Alemania, de retirar embajadores. España vive el aislamiento internacional y lo va a sentir especialmente precisamente con, si recordáis del tema anterior, la Marcha Verde, en la cual España se encuentra realmente sola y entrega Sáhara Occidental a Marruecos. Y en último lugar, y no menos importante, el terrorismo. ETA está cometiendo numerosos atentados
contra fuerzas policiales y del ejército. En cierta manera, vitoreados en su momento por buena parte de la población del País Vasco. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero al mismo tiempo tenemos el FRAP y los GRAPO, dos organizaciones terroristas de extrema izquierda y que están haciendo mucho daño al régimen. Juan Carlos I es proclamado rey el 22 de noviembre de 1975. Y entonces hay tres alternativas. Tres. El inmovilismo de una parte del régimen franquista, que quiere dejar el franquismo tal y como estaba, es lo que se conoce como el búnker. Es dentro del franquismo, pues, esos grupos de no cambiar absolutamente nada, mantener el franquismo. Una parte del ejército está metido dentro de este grupo, pero a pesar de que hace mucho ruido, después, cuando se vea su apoyo social, es mínimo. Por otra parte, están los rupturistas. Aquí encontramos a toda la oposición democrática. No solamente partidos de izquierda, sino también nacionalistas vascos y catalanes y también algunos grupos demócrata cristianos, que son partidarios de romper con la legalidad franquista sin más. Hay que romper con el franquismo, tabla rasa y crear una estructura de Estado democrática. La oposición estaba articulada en torno a dos organizaciones, la Plataforma Democrática y dirigida por el Partido Socialista, que desde 1974 tiene un nuevo líder, que es Felipe González, y que ya empieza a reconstituirse, y la Junta Democrática, encabezada por el Partido Comunista, con la plana mayor del partido en el exilio. Estoy hablando de Santiago Carrillo y la Pasionaria. Pero que dentro de estos conjuntos, de estas dos organizaciones clandestinas democráticas, hay muchos partidos más, ¿vale? No solamente está el PSOE en uno y el Partido Comunista en otro, sino que hay más organizaciones como el PNV, el socialistas que no estaban vinculados con el PSOE, etcétera, etcétera. Todos ellos lo que quieren, insisto, es romper con la legalidad franquista y articular un nuevo Estado democrático. Y la tercera es la alternativa reformista. La tercera, la que al final se va a imponer, que es utilizar la legalidad franquista para hacer una reforma paulatina hacia un sistema democrático. Es decir, utilizar las leyes del franquismo para desmontar el franquismo y ir consolidando progresivamente un sistema democrático. Se utilizaba la frase de ir de la ley a la ley con la ley. Se puede resumir con esa frase. ¿Quiénes estaban dentro de este sector reformista? Sectores moderados del franquismo que veían que el franquismo no podía mantenerse y que España necesitaba una transición hacia Europa, hacia un sistema democrático y que no podían tampoco permitirse el hacer una ruptura que implicaría en muchos casos una revisión de las actuaciones del franquismo en el pasado. En este sector encontramos, pues ya digo, los sectores moderados del franquismo y Adolfo Suárez, que es el que va a capitanear esa reforma. Otra cosa es, dentro de los reformistas, hasta qué punto había que llevar con las reformas. Hay varias tendencias. Unas pensaban que la reforma
política tenía que ser simplemente legalizar asociaciones de derechas. Otros pensaban que, como Fraga, que a lo sumo lo que había que llegar era legalizar partidos políticos, como muy a la izquierda legalizar el PSOE, y ya veremos que Adolfo Suárez plantea una reforma democrática profunda, clara, contundente, con el fin de transitar hacia una democracia. Y esas son las tres alternativas que existen cuando en 1975 Juan Carlos I llega, un rey que es muy cuestionado por la oposición, básicamente porque recordar que Juan Carlos I había sido designado por el dictador. Vamos a empezar con el primer epígrafe. Los inicios del reinado de Juan Carlos I y la transición democrática de 1975 a 1982. Se puede hablar de esa fase como 1975-1982 como la época de la transición. Vamos a encontrar tres subfases. El criterio a la hora de elegir esas tres subfases viene marcada por la evolución legal del régimen y el desmantelamiento del franquismo. 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I es aclamado rey de España. Ya hemos dicho que, como tal, el proceso de transición podemos arrancarlo desde 1973 con la muerte de Carrero Blanco. La muerte del dictador ya fue el acicate ya de la descomposición del régimen, que ya se estaba descomponiendo. Os he puesto aquí la fotografía de ese día, cuando las cortes franquistas aclaman a Juan Carlos. Y Juan Carlos sube al trono, primero nombra a Arias Navarro, que es este señor de aquí, ¿vale? El de Españoles Franco ha muerto, lo nombra como jefe de gobierno. Pero el hombre fuerte de ese gobierno no va a ser solo Arias Navarro, va a ser su ministro del Interior, Manuel Fraga, que lo tenéis aquí, y que posteriormente será fundador de Alianza Popular y del Partido Popular, ¿vale? Un hombre del régimen, había sido ministro con Franco y forma parte del grupo fuerte del gobierno en este momento. Vuelvo a repetiros que es Arias Navarro el jefe de gobierno, pero también cabe destacar la figura de Manuel Fraga, que es el otro gran hombre fuerte del régimen. Cuando llega Juan Carlos I, tiene muy claro que quiere una reforma política muy moderada, quiere una reforma política. El problema es que con el gobierno que tiene, que es el de Arias Navarro y el de Fraga, esa reforma se va a plantear a un ritmo muy lento, muy moderado. Se plantea una reforma, sin más. Ni tan siquiera se habla de partidos políticos, se habla de asociaciones políticas, lo que se conocía en aquella época como la ley de la ventanilla. Y como medida de, por así decirlo, de simpatía hacia la oposición o de intentar conseguir cierto apoyo de la oposición, hace una amnistía parcial. Una amnistía significa sacar presos de las cárceles. Y cuando estoy hablando de presos, estoy hablando de presos políticos, porque recordad que estamos en una dictadura, en un régimen dictatorial. Y existían presos en las cárceles condenados por delitos políticos. Bien, pues se saca una parte de ellos, lo que se conocía como una amnistía parcial. Problema del gobierno que se encuentra el gobierno Fraga y Arias Navarro. En primer lugar, este gobierno va a durar más bien poco.
Empieza en noviembre del 75, terminará en julio del 76. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, se encuentra con una enorme conflictividad social. La oposición se ha hecho fuerte, considera que el ritmo de reformas y lo que se plantea no es lo que se busca, están viendo una operación maquillaje más del régimen franquista, y ahí están los datos: más de 17.000 huelgas, todas ellas ilegales, y aparte también en protestas muy puntuales se producen auténticas cargas que provocan muerte de personas. Por ejemplo, en Vitoria mueren 5 trabajadores a manos de la policía. O en una concentración de carlistas en Montejurra, llevan el enfrentamiento y hay también diversos heridos. Eh, son, son conflictos muy graves. Fraga, que es el ministro del Interior, decide oponerse a esta conflictividad social como elefante en cacharrería, es decir, a lo bruto, mandando cargar y mandando a la policía sin más. No, esto no iba a funcionar, sobre todo con una oposición cada vez más envalentonada. ETA arrecia los atentados, hay más atentados de ETA, especialmente contra las Fuerzas Armadas. Lo que quieren es básicamente que el ejército dé un golpe de Estado, acabe con este incipiente reforma política y justificarse a sí misma su existencia de que sigue luchando contra una dictadura. En el ejército tampoco gusta estas tendencias del gobierno, estas tendencias aperturistas, y deseaban dar un golpe de Estado. Es lo que se conoce como ruido de sables, conspiraciones militares para dar un golpe de Estado y acabar con el proceso democrático, o incipiente proceso democrático, como queréis llamarlo. La cuestión es que todo esto está ahí, ¿vale? Mm, Aparte, las fuerzas democráticas se habían unido. La plataforma democrática y la Junta Democrática se unen y conforman lo que se conoce como la Platajunta, que reivindican directamente elecciones libres. Quieren elecciones libres inmediatas ya. Eh, Hay que señalar que la oposición estaba encabezada básicamente por el Partido Comunista de España. Al frente está Santiago Carrillo, que vuelve del exilio en plena, en pleno gobierno Arias Navarro, y claro, es que es detenido, ¿vale? Es detenido con una peluca, en fin, hay sus más y sus menos. Porque claro, el Partido Comunista era ilegal y el PSOE y todos los partidos eran ilegales. Solamente recordar que el único partido legal era Falange Española Tradicionalista y de las Jons. Eh, Al mismo tiempo, también el PSOE se está haciendo cada vez más fuerte gracias a las maniobras de Felipe González, que están intentando reimplantar. Con toda esta situación, con todos estos problemas y con el país ya casi fuera del control, con un descontento general por la crisis económica, por la crisis social y ahora por la crisis política, con esa amenaza del ejército de dar un golpe de Estado, con los atentados de ETA y con huelgas constantemente en la calle, con un panorama social y económico malo, Juan Carlos va a ir retirando su confianza en Arias Navarro. Finalmente, en una visita a Estados Unidos, hace unas declaraciones ante la prensa norteamericana eh, quejándose de Arias Navarro, y todo el mundo interpreta que le está invitando a que se vaya. Finalmente, el 1 de julio de 1976, Juan Carlos
logra que Arias Navarro dimita. Aquí tenéis la prensa de ese momento. Bien. Seguimos en la primera fase de 1975 a 1977. Todavía sigue manteniéndose todo el organigrama franquista. Y es cuando Juan Carlos I, a raíz de la dimisión de Arias Navarro, ya busca a alguien de su confianza, porque Arias Navarro al fin y al cabo lo había puesto Franco, eh, y podía tener mejor o peor simpatía por Manuel Fraga. Va a ser cuando Juan Carlos I, en la terna que le plantea el presidente de las Cortes, eh, el presidente de las Cortes franquistas le da tres nombres para elegir como presidente del gobierno, elige a Adolfo Suárez. ¿Y quién es Adolfo Suárez? Pues mirad, en ese momento Adolfo Suárez es una persona desconocida. Lo único que se sabía de él era que había sido secretario del movimiento, había sido secretario de Falange Española Tradicionalista y de las Jons, y también había sido el director general de de Televisión Española. No se sabía muy bien a qué venía este nombramiento. Todo el mundo daba por hecho de que Juan Carlos estaba intentando ganar tiempo de alguna manera, que había puesto un pelele, alguien en fin, que fuera la antesala a un nombramiento de mucho mayor peso. Y en cambio la gente se equivocó. Al contrario, Adolfo Suárez va a ser la pieza clave de la transición. Y va a ser precisamente por ese perfil por el cual Adolfo Suárez se va a convertir en la cabeza visible de esa transición hacia la democracia. Adolfo Suárez tiene el objetivo de acelerar y profundizar en la reforma política, de acelerar el proceso hacia una democracia. Y lo va a conseguir mediante dos elementos claves. Por una parte, evitar un golpe de Estado controlando el ejército. Recordad que el ejército, os lo he dicho antes, estaba amenazando. El ejército, tener en cuenta que es el ejército franquista, es el ejército que ha ganado la guerra civil. La mayor parte de los generales que están al frente del ejército han sido compañeros de armas de Franco, aunque hayan pasado 36 años de la guerra civil, 40 años, perdón. Eh, mm, Necesitan controlar al ejército, sobre todo a esos generales que están dispuestos a echarse adelante y dar un golpe de Estado y acabar con el proceso. Para eso nombra a Gutiérrez Mellado, que es este señor de aquí. Bueno, os digo, este señor es Adolfo Suárez y aquí tenemos a Gutiérrez Mellado, que es un experimentado militar. eh, Era un militar que provenía de la guerra civil del lado del franquismo y que conoce perfectamente el ejército. Eso por una parte. Por otra parte, Adolfo Suárez va a comprometer con la reforma política. Decididamente va a dar el impulso que necesita la reforma y que sea de hondo calado para llevar a cabo esa transición hacia la democracia. Eh, Aparte también se va a comprometer a pactar con la oposición, con esa oposición clandestina perseguida desde tiempos
de la guerra civil para llevar a buen puerto la transición. Todo esto se lleva a cabo mediante el documento, el discurso televisado que dio y que está recogido en el comentario de texto que tenéis, el de Puedo prometer y prometo, ¿vale? Donde se anuncian elecciones libres, ¿vale? Con el fin de llevar a cabo ese proceso hacia la democracia. Y ese compromiso se va a materializar rápidamente en septiembre del 76. Tener en cuenta que Adolfo Suárez es elegido en presidente del gobierno en julio, ¿vale? Y 2 meses después ya presenta la ley de reforma política. Y la presenta ante las Cortes franquistas. Es la última ley fundamental del franquismo. Y es una ley que supone precisamente la liquidación del franquismo, la muerte del franquismo. Necesita que las Cortes franquistas aprueben su propio suicidio político. Para eso, Suárez, Juan Carlos y el presidente de las Cortes presionaron a los procuradores franquistas para que se aprobara. Y es aquí donde se ve el perfil político y de la talla política de Adolfo Suárez. El hecho de que fuera secretario general del Falange Española y que fuera el director general de Televisión Española, le permitió, primero, presionar a los políticos franquistas de una manera clara, contundente, porque los conocía. Sí, estoy hablando de chantaje, sobornos, etcétera, pero consigue lo que pretende. Y el hecho de que fuera director general de televisión va a permitir presentar la reforma ante el pueblo español y ganarse la opinión pública del pueblo español. Es alguien que conoce muy bien la prensa, que conoce muy bien las cámaras, que sabe estar y que sabe controlar los medios de comunicación. Pues bien, en septiembre del 76, las Cortes franquistas, contra todo pronóstico, aprueban la última ley fundamental, la ley de reforma política y el suicidio del franquismo. En diciembre del 76, esta reforma es sometida a referéndum. El gobierno de Adolfo Suárez pide el sí. El búnker, los inmovilistas piden directamente el no. Y la oposición llama a la abstención. Pues bien, la población fue a votar masivamente. O sea que se puede considerar que la vía rupturista en diciembre del 76 encalla. No se puede romper. ¿Por qué? Porque la población ha decidido masivamente apoyar esta ley de reforma política que tiene unos plazos muy concretos. El no es derrotado completamente y el sí es abrumador. Ante esto, la oposición debía entender, la oposición clandestina debía entender que debía negociar con Adolfo Suárez en la transición hacia la democracia. A partir de ese momento ya es la ley, ya es la vía elegida, la de la reforma. ¿Qué establecía la ley de reforma política? Pues bien, la convocatoria de elecciones libres con sufragio universal para mayores de 21 años. En segundo lugar,
la legalización de partidos políticos comprometidos con la unidad del Estado y la monarquía, así como de los sindicatos. Tanto partidos políticos como sindicatos serían legalizados siempre y cuando estuvieran comprometidos con la unidad del Estado y la monarquía. Es lo que se estableció como el consenso. Se podía hablar de cualquier cosa, se podía no solamente hablar, se podía poner en cuestión cualquier cosa siempre y cuando no fuera ni la unidad del Estado, ni la monarquía, ni los delitos cometidos desde la guerra civil. ¿Vale? Esos serán los tres límites a los cuales debían de aceptar la oposición. Eso no quita de que, aunque hubiera partidos políticos que en el año 77 no participaran por no acatar con estos tres elementos o principios, después no fueran legalizados una vez establecida ya la democracia. Aquí de lo que se trataba era de legalizar partidos políticos, pero en base a esas tres premisas. La ley de reforma política establecía que en las elecciones libres darían lugar a unas Cortes Constituyentes bicamerales, con dos cámaras, Congreso de los Diputados y Senado. Estas dos cámaras debían de redactar una nueva constitución que fuera de signo democrático, aprobada por las Cortes y sometida a referéndum. Asimismo, la ley de reforma política establecía derechos ciudadanos básicos como huelga, libertad de expresión y amnistía parcial. Esta reforma, como he dicho, fue sancionada por los españoles en diciembre de 1976. A partir de ese momento se abre el plazo para la convocatoria de Cortes Constituyentes. Desde que se aprueba en el 76 hasta junio de 1977, hubieron una serie de problemas. Primero, el ruido del ejército, el ruido de sables del ejército cada vez se hizo mayor. Ya hay un estado de opinión de muchos generales partidarios de dar un golpe de estado y acabar con este proceso ya. De hecho, el Estado tuvo que emplearse en más de una ocasión para evitar esos golpes de Estado. En segundo lugar, aumentó la actividad terrorista de ETA, pero también de grupos de extrema derecha, que no admitían el resultado del referéndum celebrado en diciembre del 76. En relación a esto, el 24 de enero de 1977 se produce la matanza o el atentado de la calle Atocha. Son tres pistoleros de extrema derecha, suben a un bufet de abogados laboralistas pertenecientes a comisiones obreras, vinculados con el Partido Comunista, y cometen una matanza. Mueren 5 personas y 4 son heridas. Tengo que recordaros que aquí el Partido Comunista es ilegal todavía. Vuelvo a repetiros que todo el entramado legal franquista sigue totalmente en pie. El entierro de los 5 abogados de la calle Atocha, que os he puesto aquí, es una manifestación de fuerza del Partido Comunista en las calles. Con un estremecedor. Nunca hubo una concentración en Madrid como fue la del entierro de los 5 abogados. El Partido Comunista aquí demuestra su fuerza, porque recuerdo que es el mayor partido de la oposición en ese momento.
sucedido los atentados, el gobierno acelera la legalización de los partidos. En la primavera de 1977 se legaliza el PSOE, el Partido Nacionalista Vasco, los partidos nacionalistas catalanes, que aunque vosotros creáis que... pero cuestiona la unidad del Estado. No, en aquel momento ellos reivindicaban la autonomía y eso no significa poner en cuestión la unidad del Estado. El PSOE era republicano y considera que el hecho de su existencia y de participar en una democracia es meramente accidental. Puede admitir la monarquía a pesar de que su, su vinculación política era más bien republicana. El problema radicaba en el Partido Comunista de España, que era la bestia negra del franquismo y que desde la Guerra Civil era el mayor partido de la oposición. Si la transición quería tener credibilidad, debía de ser legalizado, porque era el partido que más reivindicaba la democracia en España en ese momento. Finalmente, el gobierno accede a su legalización en la Semana Santa de 1977, cuando todos los españoles están de vacaciones. Y con una gran oposición del estamento militar. Dimite el ministro de la Marina y el ministro del Ejército de Tierra. No, del Ejército de Tierra no, el ministro del Ejército del Aire. Porque os recuerdo que el ministro del Ejército General es Gutiérrez Mellado. Esto fue una prueba y eso dio a un profundo malestar en el ejército que aumentó más el ruido de sables. Aquí abajo os he puesto una fotografía de Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista de España, Felipe González, en sus tiempos mozos, como líder del PSOE, y Adolfo Suárez como líder del gobierno en ese momento y de esa corriente que procede del franquismo moderada y que pretende reformar el país. Deciros que a pesar de que el Partido Comunista, el PSOE, estén en la oposición, estén clandestinos y poco a poco vayan a emerger hacia la legalidad, el compromiso de Adolfo Suárez con la democracia es innegable. El hecho de que el presidente del gobierno entable negociaciones directas con el Partido Socialista y con el Partido Comunista y con los nacionalistas vascos y catalanes, dialogar, entablar esas conversaciones directas, ayudó mucho en ese tránsito hacia un modelo democrático. Y llegamos a finales de este gran época de desmontaje del franquismo, que son las elecciones generales para las Cortes Constituyentes celebradas el 15 de junio de 1977. Conclusiones de estas elecciones, que veis aquí el arco parlamentario. Pues bien, gana la Unión de Centro Democrático, un partido formado por sectores reformistas del franquismo y que sostenía a Adolfo Suárez. Realmente se forma un partido para sostener a Adolfo Suárez en el poder, que es la UCD. El PSOE, sorprendentemente, contra todo pronóstico, se convierte en la principal fuerza de la oposición, porque hasta entonces el que llevaba, por así decirlo, la voz cantante contra el franquismo era el Partido Comunista. Y en cambio, lo que se ve es que el PSOE se ha reconstituido, consigue un gran éxito electoral, 118 diputados, y el Partido Comunista sorprende
por su debilidad. Tiene 20 diputados. Los sectores moderados del franquismo, aglutinados en Alianza Popular, capitaneados por Manuel Fraga y Arias Navarro, obtuvieron un modesto resultado. Estamos hablando de Alianza Popular, partido que nace netamente del franquismo y que no reniega de él, obtiene 16 diputados. Al mismo tiempo, se obtiene representación tanto los nacionalistas demócrata cristianos catalanes y el Partido Nacionalista Vasco, es decir, nacionalistas vascos y catalanes tienen también su cuota en el Parlamento. Y curiosamente, la extrema derecha es barrida. De hecho, solamente tiene un solo diputado, que es de Blas Piñar, por Fuerza Nueva. Un partido que sostiene que el régimen no tiene que desmontarse, que la Constitución es una, una barbaridad y que sostiene que se debe mantener todo el entramado legal todo el entramado legal del franquismo. Por cierto, eh, comparar los discursos de Blas Piñar, si tenéis suerte y fuera ya de todo esto, con los de Santiago Abascal. Lo mismo os encontráis alguna sorpresa de que no es un discurso tan nuevo como parece el de Vox. Cierro paréntesis. Aquí veis, os he puesto una foto de esas primeras cortes democráticas, donde aparece la pasionaria y Rafael Alberti, el poeta Rafael Alberti, de la generación del 27, ambos elegidos por el Partido Comunista, en las Cortes. Es decir, hay un retorno de los exiliados y estas Cortes demuestran su claro cariz democrático en el sentido de que aquí vemos dos personalidades que habían estado, en este caso el caso de Dolores Ibarruri y la Pasionaria, que había estado en las Cortes republicanas del año 36. Es decir, hay un traspaso de legitimidad democrática entre la Segunda República y estas Cortes constituyentes. Bien, pues ya hemos acabado la primera fase que va del 75 al 77, el desmontaje del franquismo. Vamos a pasar a la segunda fase, ¿vale? Ya hemos dicho que la mayoría de la población apoyó, en este caso, a la UCD, ¿vale? Es el partido que más votos ganó. Y Adolfo Suárez acomete ya una dictadura sintiéndose legitimado por las urnas, es decir, ya como un presidente democrático. Ahora falta culminar el marco legal de esa democracia. Por una parte, comienzan ya las negociaciones con las comunidades económicas europeas, la CEE, lo que iba a ser el antecedente de lo que actualmente llamamos Unión Europea. Para ingresar en España, problema, Francia obstaculiza la entrada de España. ¿Por qué? Porque ve en España un rival en cuanto a sus productos agrícolas. Y como tienen preferencia los de dentro a los de fuera, pues Francia vetó, obstaculizó esa entrada durante la época de Adolfo Suárez. Eso no pudo ser posible. En segundo lugar, la situación económica y social seguía siendo crítica. La inflación y el paro están desbocados. Aproximadamente la inflación alcanza en 1977 un 26%. Eso es mucho, ¿vale? Es una burrada en un país que en ese momento está en vías de desarrollo. El país no está desarrollado, está en vías de desarrollo. En octubre de 1977, Adolfo Suárez,
Adolfo Suárez consigue los llamados pactos de la Moncloa, un acuerdo con partidos políticos, sindicatos y la patronal para dotar de estabilidad social. Y sí, sería dotar de estabilidad social al conjunto español. No, aquí se me ha ido un poco, la palabra no es transición económica, sino transición política. Es decir, si se pudo hacer la transición sin el malestar social que pudo haber, por ejemplo, si recordáis en la Segunda República, con el malestar social que había como consecuencia de la crisis del 29, aquí no. Aquí no, básicamente porque sindicatos, partidos políticos, no utilizaron la situación económica para derribar al gobierno o para hacer un uso de esa situación contra el gobierno que estaba en pleno proceso de transición. Es algo que podemos sacar de las enseñanzas que dio la Segunda República. El 17 de octubre de 1977 y después de las multitudinarias manifestaciones del 11 de septiembre del 76 y del 77, me estoy refiriendo a las diadas en Cataluña, Adolfo Suárez decide restituir la Generalitat, sin que todavía se haya aprobado los estatutos de autonomía, pero ya se le concede la autonomía a Cataluña, con el regreso de Josep Tarradellas, que era en ese momento el presidente de la Generalitat en el exilio, es decir, es el continuador de, de, de la Generalitat, la que había surgido en la Segunda República, vuelve a Barcelona y es restituido como presidente legítimo de la Generalitat. ¿Vale? Hay un reconocimiento, en cierta manera, a ciertas instituciones que se crearon en la Segunda República. Aquí os he puesto la fotografía de la llegada de Josep Tarradellas al Palacio de Sant Jaume en Barcelona, con la famosa frase catalanes, ya soc así, catalanes, ya estoy aquí. El 15 de octubre de 1977, Adolfo Suárez aprueba la ley de amnistía, que supone la salida de todos los presos políticos, de todos, incluidos terroristas y que habían tenido incluso delitos de sangre. Insisto, es la salida de todos los presos políticos por razones políticas. Técnicamente no debe de haber ya presos políticos en España. Pero la ley de amnistía también tiene una contraprestación, y es que también se amnistía todos los posibles delitos cometidos por los agentes franquistas. En una ocasión alguien me preguntó que por qué estaba Billy el Niño, si después de todas las burradas que os dije que había hecho en la Puerta del Sol, cómo podía un hombre estar corriendo un maratón tan tranquilo en Madrid hace 5 años. Pues muy fácil, por esta ley. Y por último, la Constitución de 1978, que es la que tenemos vigente. La Constitución de 1978 tiene como forma de Estado la monarquía parlamentaria, soberanía nacional, poder ejecutivo en un gobierno elegido por las Cortes, a cuya frente hay un presidente, un poder legislativo con cortes bicamerales, Congreso de los Diputados y Senado, poder judicial está en manos de los tribunales, la religión que establece la Constitución de 1978 establece que el principio de aconfesionalidad es aconfesional, quiere decir que
El Estado no reconoce que tenga ninguna religión oficial, pero reconoce la religión mayoritaria de la población española. El sufragio es universal a partir de los 18 años. Tengo que deciros una cosa. En las elecciones de 1977 a las Cortes Constituyentes fue un sufragio universal para personas mayores de 21 años. La Constitución de 1978 establece ese sufragio a partir de todas las personas mayores de 18 años. La ideología es democrática. El periodo de vigencia de 1978 hasta la actualidad solamente se ha modificado en dos ocasiones. 1992 para el artículo 13 de la Constitución, que establece el sufragio activo y pasivo para las personas que pertenecen a la Unión Europea, para que puedan votar en las elecciones, para que puedan votar y para que sean elegidas en las elecciones municipales. Y el artículo 135, que establece que eso fue en el año 2011, donde se prioriza el pago de la deuda a cualquier otro requerimiento económico que se plantee o socioeconómico que se plantee por parte de las instituciones del Estado. El poder territorial es descentralizada. Por primera vez hay una descentralización del Estado ampliamente contemplada y garantizada por el artículo 2 y el título 8 de la Constitución. Los derechos amplios, tanto personales como colectivos, y se establece el Tribunal Constitucional que vela por la constitucionalidad de las leyes. Es el título 9 de la Constitución. Con esto ya tendríamos caracterizada la Constitución. Recordar que hay un segundo epígrafe, que es la Constitución de 1978 y la España de las autonomías. Bien, con esto ya estaría caracterizada la Constitución. Podríamos continuar con la fase C, que va del 79 a 1982, que sería la siguiente fase. O si saliera, que no creo que salga, pero podría salir el epígrafe de la Constitución, pues cabría profundizar un poquito más. Con esto es suficiente caracterizar la Constitución del 78. Ahora, si profundizamos más, pues tendremos que hablar de otros elementos, ¿vale? Que serían, insisto, para el epígrafe 2. Bueno, ¿cómo profundizamos en esta epígrafe 2? ¿Vale? Ya no hagáis caso de esto que hay aquí arriba, ¿vale? Bueno, el borrador de la Constitución estuvo encargado por una ponencia integrada por 7 diputados de esas Cortes Constituyentes, los llamados padres de la Constitución. Y insisto, padres, no madres. A diferencia de la Constitución de 1931, que estuvo constituida por 21 ponentes, este estuvo integrada por 7. Y os recuerdo que entre esos 21 ponentes de la Constitución del 31 estaba Clara Campoamor, o sea, había una madre. Aquí no, aquí son 7 hombres, pero son de diversa procedencia. Hay 3 de la Unión de Centro Democrático, del partido del gobierno, uno del PSOE. Al PSOE le tocaban 2, pero decide dar uno para dar cabida a los nacionalistas catalanes. Uno del Partido Comunista de España, Jordi Soletura, uno de Alianza Popular, que es Manuel Fraga, y un nacionalista catalán, que vuelvo a repetiros, en principio iba a ir para el PSOE, pero que es dado a los nacionalistas catalanes, que es Miquel Roca. Aquí tenéis a los integrantes
de la ponencia constitucional. Son 169 artículos divididos en un título preliminar y 10 títulos. Y luego tenemos una serie de, no artículos, sino partes derogativas. Se deroga las leyes fundamentales del franquismo y definitivamente. Y también los decretos de 1839 y 1876 relativas a Navarra y País Vasco. Hay unos disposiciones transitorias y hay unas disposiciones, por así decirlo, de añadidura, ¿vale? Desde el punto de vista ideológico, hemos dicho que la Constitución era democrática, pero es un monstruo jurídico. No tiene clara esa ideología, no tiene clara qué ideología es. Porque evidentemente aquí veis a los padres y cada uno es de su padre y de su madre, nunca mejor dicho. Quiere decir que hay distintas ideologías. Pero el hecho de que sea un monstruo jurídico y de que sea tan ambigua, tiene, aunque desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal les gustan las cosas muy claras y la Constitución no lo es, el hecho de que sea ambigua, tal vez sea una prueba de su valor o, por así decirlo, sea una ventaja. ¿Por qué? Porque al ser ambigua, al ser un monstruo jurídico, al tener tal disparidad a la hora de interpretaciones, lo que permite es llevar a cabo cualquier política de cualquier signo con la misma Constitución, que no se tenga que cambiar. Pongo un ejemplo. La Constitución española, por ejemplo, estoy teniéndola aquí, establece, por ejemplo, en cuanto a economía, bueno, el artículo 38 dice que reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Es decir, es que en el mismo artículo te está hablando mm, de una economía capitalista, pero también te está hablando de una economía planificada. Eh, Perfectamente una persona de derechas se puede agarrar a este artículo y una persona de izquierdas, comunista, se puede agarrar a este artículo porque es legal, ¿vale? Em, Esto permite que se haya elaborado esta Constitución con esa ley de mínimos y que haya durado tanto, aparte de lo difícil que es cambiarla. Pero el hecho de que esté el marco de esta manera planteado permite esas políticas vistas desde múltiples puntos de vista. Cuando hablamos de esta Constitución tenemos que hablar de la España de las autonomías. Es cierto que últimamente se está hablando mal de las autonomías y en cambio, cuando vemos la mirada atrás, vemos que las autonomías han permitido el crecimiento económico y social de muchas regiones que estaban muy atrasadas. No es tanto el desastre como se quiere hacer ver. Al contrario, incluso señalar que en los últimos casi 45 años de nuestra Constitución, el desarrollo económico de España, merced de esta Constitución, ha sido sorprendente. Nunca España ha vivido en una etapa de tanta prosperidad. Se puede poner, y admito las críticas, por supuesto que es criticable todo,
Pero quiero recalcar eso, que este marco legal constitucional ha permitido el mayor desarrollo de nuestro país en los últimos siglos, ¿vale? Y es una de las claves de su éxito es la descentralización. Con esta constitución nace la España de las autonomías. Primero basado en la autonomía. Se permite y se garantiza la autonomía de las regiones y de las nacionalidades, ¿vale? Y la Constitución, en su título octavo, establece dos vías para acceder a la autonomía. La vía lenta, limitada, la 143, establece nuevas comunidades autónomas llamadas regiones, creadas ex novo. Son las que veis aquí en marrón, ¿vale? O color crema, ¿vale? Son comunidades con una autonomía limitada, de vía lenta, y que en este ejemplo nace Castilla-La Mancha, que una vez abierta esa vía del artículo 143, permitió crear un organismo preautonómico con José Bono a la cabeza, que dio lugar a la creación de nuestra región, de Castilla-La Mancha. Después, eso sí, de que Albacete, la provincia de Albacete, quedara desligada de la región murciana y pasara a Castilla-La Mancha. ¿Por qué Castilla-La Mancha hizo eso? Bueno, Albacete en relación con Murcia, prácticamente Murcia doblaba la población de Albacete. Eso significaba que la mayor parte de los recursos iban a ir para Murcia. Y eso la provincia de Albacete iba a quedar muy mal parada. Eh, Era mejor que Albacete se integrara en Castilla-La Mancha, ¿vale? Y Castilla-La Mancha en principio se iba a constituir con Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Madrid, ¿vale? Pero Madrid pasó también lo mismo. Madrid cuenta con en ese momento, 5 millones de habitantes. Castilla-La Mancha, todas las provincias contaban con casi 2 millones. Claro, todos los recursos se iban a ir hacia Madrid. Y en el año 83, el gobierno socialista eh, se planteó que tal vez era mejor que la capital de España, que tenía sus propios problemas específicos, constituyera una autonomía por sí sola para resolver sus propios problemas y gestionar sus propios recursos. Todo esto que estamos hablando es en torno al artículo 143, ¿vale? Y luego tenemos otro tipo de autonomía, que es la autonomía plena, la del artículo vía 151. Son autonomías que en el pasado han tenido un estatuto de autonomía, y me estoy refiriendo a Galicia, País Vasco y Cataluña, que como sabéis durante la Segunda República tuvieron estatutos de autonomía y que tenían gobiernos. Galicia no, pero País Vasco y Cataluña tenían organismos autonómicos en el exilio. Ya hemos dicho que el de Cataluña volvió, pero el del País Vasco habrá que esperar hasta que eh, se cree el Estatuto de Autonomía del País Vasco por el artículo 151 para que el gobierno en el exilio del País Vasco le cediera el testimonio el testigo al nuevo gobierno de Carlos Garaikoetxea. Al mismo tiempo, también se va a incluir aquí, y por un caso especial, Andalucía, porque Andalucía en el año 80 forzó el artículo 151 que establece para poder acceder por esa vía a unas condiciones muy especiales, como era que lo pidiera la mayoría de las 2/3 partes de los ayuntamientos de cada provincia que iban a constituir la región autónoma andaluza,
la nacionalidad andaluza y al mismo tiempo que fuera la mayor parte, que estuvieran los ayuntamientos que marcaran más de la mitad de la población de la región autónoma. Son unas condiciones muy, por decirlo así, especiales. Y en su caso, el PSOE forzó el caso de Andalucía para convertirla en 151 y convertirla en autonomía plena. Como sale esto en el comentario de texto, yo lo señalo. El artículo 155 permite al Gobierno central intervenir en las comunidades autónomas cuando sus competencias sean vulneradas. Es decir, cuando el Gobierno central considere que una comunidad autónoma está vulnerando una competencia exclusiva del Gobierno central, el Gobierno central puede intervenir esa comunidad autónoma. Ojo, no suspenderla, no anularla, intervenir en ella. No, en el año 2017 no hubo una suspensión o hubo el fin de la autonomía en Cataluña. Fue intervenida. No se puede suspender la autonomía. No se puede anular. Una vez aprobada la Constitución, la UCD estableció la LOAPA, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. Un año después, esa Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico fue considerada inconstitucional, pero señalaba por dónde iban las vías, que estaba basada en el llamado café para todos, porque claro, los estatutos de autonomía estaban basados básicamente para resolver el problema de Galicia, de Cataluña, de País Vasco, pero el gobierno de la UCD decidió organizar todo el territorio español en comunidades autónomas. Es lo que se conoció como la premisa del café para todos. Eh, ¿Con qué se pretendía con ello? Diluir las reivindicaciones catalanas y vascas eh, con todas las autonomías. De tal manera de que, bueno, si lo que pide Cataluña lo pide sola o la pide también Extremadura o la pide también Castilla y León, etcétera, etcétera, sirve de contrapeso a catalanes y vascos. Fue una jugada que, bueno, ha tenido un problema y es que la Constitución habla del proceso autonómico pero no lo cierra. De tal manera de que las comunidades autónomas pueden ir adquiriendo poco a poco todas las competencias del Estado central, pero ¿cuándo tiene ese término? Es que eso no lo dice la Constitución. Entonces, hay un problema de la Constitución que más tarde o más temprano se tendrá que emplear. Pero bueno, esta es una opinión personal que no viene a cuento. De esta manera se constituye un Estado descentralizado con 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, eh, en 1993. Y con eso se cierra todo este plano de comunidades autónomas. La Constitución fue aprobada ampliamente por las Cortes el 31 de octubre de 1978. ¿Quién votó a favor de aquel día de la Constitución? La UCD, el PSOE, el Partido Comunista, nacionalistas catalanes y la mitad del grupo de Alianza Popular. En la abstención, el Partido Nacionalista Vasco. Y en contra, la otra mitad de Alianza Popular, 9 votaron a favor, 5 en contra. La Alianza Popular quedó dividida. Cuando vayan por ahí diciendo, es que nosotros siempre votamos a favor de la Constitución. Bueno, con matices. Por supuesto, la extrema derecha votó en contra de la Constitución. Una vez aprobada por las Cortes, el 6 de diciembre de 1978, la Constitución fue sometida a referéndum. Por eso el 6 de diciembre es el Día de la Constitución y por eso es festivo.
El 87% de los participantes votó a favor, especialmente en Cataluña, el 7% en contra. Y hubo una abstención mayoritaria en el País Vasco, porque el PNV votó, reclamó la abstención, sino el voto en contra. De todas maneras, cuando se presente ante la población vasca el Estatuto de Autonomía de Gernika, el PNV pidió el sí, pero es que el Estatuto de Autonomía del Guernica enlaza legalmente con la Constitución, con lo cual realmente está diciendo que sí a la Constitución mediante el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Pero bueno, esas cosas que se dieron. Dados, eso sí, hay que señalar que la Constitución, después de ese largo proceso de elecciones, la población estaba sensiblemente cansada de tanto votar. Una cosa es que la gente quiera votar después de una dictadura y otra que constantemente haya movilización electoral cada año. Y se notó cierto cansancio porque hubo un incremento de la abstención aproximadamente rozando el 35, casi el 40%. Dados estos resultados, se procedió a disolver las Cortes y a proceder a las elecciones generales ordinarias. Con esto último cierro en la segunda etapa de la transición y ahora vamos a empezar con la tercera. Elecciones del 1 de marzo de 1979. Ya se han disuelto las Cortes, se convocan elecciones ya de manera ordinaria, primera legislatura, y el 1 de marzo tenemos elecciones generales. ¿Cuáles son los resultados de esas elecciones? Victoria de la UCD, de Adolfo Suárez, sin mayoría absoluta. Muchos de los resultados recuerdan a lo que había pasado en 1977. El PSOE sigue siendo el partido hegemónico de la izquierda y el Partido Comunista sigue siendo minoritario y entra un poco en crisis. Consolidación del PNV y Convergencia y Unión en el País Vasco y Cataluña, respectivamente, ya esperando consolidar sus estatutos de autonomía. Y Alianza Popular lo que aspira es a derrocar a la UCD, absorberla. Pero fijaros lo que es Alianza Popular. 9, ¿vale? Y mirad lo que es la UCD. Pero Manuel Fraga ya toma un tono violento. No violento, a ver, no. Pero sí encendido contra el gobierno de Adolfo Suárez con el fin de desgastarlo y conseguir convertirlo en el mayor partido, entre comillas, de la derecha. Cuando dice coalición democrática se está refiriendo a Alianza Popular. Bien, en mayo del 79 vuelve a haber elecciones, otra vez, pero son las elecciones municipales, son las primeras elecciones democráticas municipales desde 1931. Problemas que se va a encontrar el gobierno de Adolfo Suárez en esta tercera fase. El ruido de sables del ejército continúa y cada vez más. Ya se da por hecho que tarde o temprano el ejército va a dar un golpe de Estado. Los periódicos de extrema derecha son un indicador de esa situación, de ese ruido de sables y del malestar por parte de los generales con el proceso democrático. Los atentados de ETA continúan y esta vez contra el ejército con el fin de desgastar al ejército y provocar un golpe de Estado que volvamos otra vez, según ellos, eh, enseñe la verdadera cara del Estado español, por así decirlo, que sería la dictadura.
Oposición implacable de Felipe González, que presenta una moción de censura. Se quiere convertir en alternativa a Adolfo Suárez. Y la UCD, ese partido que había ganado las elecciones el 1 de marzo de 1979, muy pronto y prácticamente al día siguiente de haber sido otra vez elegido de manera legal constitucional Adolfo Suárez, comienza a descomponerse. Comienza a descomponerse por leyes como el divorcio. No todo el mundo de la UCD está de acuerdo, otros sí, otros no. El proceso autonómico, unos quieren limitarlo a Galicia, País Vasco, Cataluña, otros el café para todos. El desacuerdo de la Iglesia sobre la educación hizo que los cristianodemócratas de la UCD rompieran con Adolfo Suárez, y se encuentra Adolfo Suárez de que su propio partido se está descomponiendo. Y ante esta situación de la UCD, Adolfo Suárez presenta su dimisión el 29 de enero de 1981. No le queda otra, prácticamente se ha quedado solo. Dicen las malas lenguas, y esto queda aquí y no es de lo que yo he podido leer, es que Adolfo Suárez también tuvo cierto rechazo, se quedó solo con respecto al respaldo del propio rey, Juan Carlos I. Y eso hizo que en un momento dado, sin el apoyo de lo que él consideraba la corona, sin el apoyo de, de su propio partido, con el PSOE haciéndole acoso y derribo, con el ruido de sables, con los atentados de ETA, él llega a un momento que el 29 de enero de 1981 dimite. Y en estas estamos cuando llegamos al 23 de febrero de 1981. El candidato de la UCD, o de los grupos ya entonces de la UCD, presentan un candidato que es Leopoldo Calvo Sotelo como sucesor de Adolfo Suárez al frente del gobierno. Y es ese día cuando se produjo el golpe de Estado. Y ahora os pongo este vídeo de aquí. Este es Gutiérrez Mellado, este es Adolfo Suárez, Santiago Carrillo tampoco se echó al suelo, Leopoldo Calvo Sotelo se encuentra aquí, y ahora el rey va a hablar para acabar con el golpe de Estado. Perdonar. Bueno, pues lo que habéis visto han sido, en primer lugar,
la irrupción del teniente coronel Antonio Tejero ocupando el Congreso justo cuando se estaba invistiendo, estaban votando la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, ¿vale? Que en ese momento, pues bueno, pues este señor, teniente coronel de la Guardia Civil, ocupa el Congreso cuando están reunidos en ese momento el gobierno y los diputados, todo el Parlamento. Perdón, el Senado está al margen. Unidades militares ocuparon las instalaciones de Televisión Española y en Valencia el capitán general Milán del Bosch declaraba el estado de guerra. Eso fue la tarde del 23 de febrero de 1981. El rey intervino a medianoche ordenando que las unidades militares volvieran a los cuarteles y comprometiéndose con la Constitución. Y esto supuso el fin de la intentona golpista al día siguiente, básicamente porque los capitanes generales de las distintas regiones españolas no apoyaron el golpe, se sumaron a la acción del rey. Por supuesto no he puesto el se siente en coño, porque al fin y al cabo, pues bueno, ya lo sabéis. Aquí veis al teniente Tejero. Por aquí, como eh, me parece que era secretario de la mesa, está José Bono. Y ahí está ese 23F. Eh, Es el 23F fue la culminación de una serie de procesos de intentonas golpistas que venían intentándose suceder, que se venían intentando suceder desde la muerte de Franco. Es la única que, por así decirlo, cuajó. Intentonas golpistas hubo más hasta 1984-85. Pero esta es la que de alguna manera se echó adelante. No voy a entrar en disquisiciones, en qué pasó, qué dejó de pasar, porque hay muchos de los datos que no conocemos. Sobre la trama civil no conocemos absolutamente nada. De hecho, esa investigación está todavía en secretos oficiales. Y la trama militar pues fue juzgada y juzgada. Mm, Se puede hablar más, se puede hablar menos de lo que pasó aquel día, de interpretaciones y demás. Yo soy historiador y yo tengo que moverme con los datos que yo tengo a día de hoy. Solventado el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado que fracasó, finalmente fue elegido Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno. Leopoldo Calvo Sotelo, os suena el apellido Calvo Sotelo, es sobrino de José Calvo Sotelo, el que fue asesinado cuando se desencadenó la guerra civil. Eh, pero el hecho de la elección de Leopoldo Calvo Sotelo y la salida de Adolfo Suárez eh, no supuso el fin de la descomposición de la UCD, al contrario, se aceleró. En 1982, España entraba en la OTAN, con la oposición del PSOE. Y luego veremos que cuando llegue el PSOE al poder, en 1986, planteó un referéndum sobre la OTAN. Según los términos legales del referéndum, España debía de ingresar en las estructuras políticas, no militares. Al final de aquel referéndum, que salió el sí al ingreso en estructuras políticas pero no militares, al final en 1993 se ingresó en estructuras, ya estaba la estructura política y también la militar. Es decir, al final nada de nada. Y muchos de los que habían dicho
no a la OTAN. Mm, Posteriormente iban con la boca pequeña, incluso, por ejemplo, Javier Solana, que se había manifestado en contra de la OTAN en 1986, a finales de la década de los 90 fue secretario general de la OTAN. O sea que no digo más. La crisis política alcanzó tal grado que Leopoldo Calvo Sotelo convocó elecciones el 28 de octubre de 1982. La crisis política dio como resultado esas elecciones y tenemos los siguientes resultados. Victoria aplastante del PSOE por mayoría absoluta. Nunca un partido en España había tenido tal apoyo y tal victoria. De hecho, estamos hablando de una participación del 80%. Nunca se había llegado a tal grado de participación y un partido había conseguido tanta cantidad de votos. Alianza Popular de Manuel Fraga consigue desbancar a la UCD. De hecho, la UCD desaparece de golpe y porrazo. Y bueno, son 12 los que quedan, que formarán un Centro Democrático y Social, CDS, que volverá a ser liderado por Adolfo Suárez. Pero Manuel Fraga se convierte en el líder de la oposición, y Alianza Popular, pues bueno, sabéis que a partir de 1989 formará el Partido Popular. El Partido Comunista de España sufre un estrepitoso derrumbe y Santiago Carrillo dimite. Se produce una honda crisis en el espacio de la izquierda, básicamente porque eh, el comunismo había cedido tanto que, digamos, estaban totalmente desorientados. Y ya llegamos a lo que supone lo que es la victoria del PSOE en 1962, que puede ser considerada el fin de la transición democrática, según Tuchel, por dos motivos. La primera, en 1982 gana el PSOE, una fuerza que 7 años antes estaba en la oposición y era una fuerza clandestina, era ilegal. Y en 1982 llega con plena normalidad democrática al poder y desde el punto de vista constitucional, sin ningún tipo de golpe de Estado, de revolución, sino que fue una transición, una alternancia pacífica, normal, constitucional, legal y con todas las garantías. Y en segundo lugar, la victoria del PSOE va a suponer que el proceso de negociación entre España y las comunidades económicas europeas se desbloquee. Y eso va a culminar el 1 de enero de 1986 con el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea. Eh, Entre otras cosas, ayudó mucho de que hubiera, tanto en Madrid como en París, sendos gobiernos socialistas que estaban condenados a entenderse. Y con esto pues ponemos fin a el primer epígrafe. Recordad que el segundo era aquellos aspectos de la Constitución. Enseñaros la foto de la entrada de España en las comunidades económicas europeas, futura Unión Europea. Se hizo en el Palacio Real de Madrid junto con Portugal. Tanto Portugal como España ingresaron juntas. La firma fue llevada a cabo a mediados de 1985 con efectos legales a 1 de enero de 1986. La mesa está en el Palacio Real y aquí tenemos la estatua de Carlos V, que fue llevada a efecto para
suscribir la adhesión. Por primera vez España pasaba a ser un país europeo que iba saliendo poco a poco del subdesarrollo. Y quiero mostraros algunas fotografías de la transición democrática. Aquí tenéis al comunista Santiago Carrillo, a Manuel Fraga, de Alianza Popular, dos personajes totalmente contrapuestos, con ideologías eh, totalmente contrarias, hablando, pues vete tú a saber, pero que supone el fin de esa manera de dos Españas, de no quererse mirar, de no quererse ver. Esa fue la actitud que hubo en la transición. Siguiendo en esa línea, esta foto también es mítica. En ella encontramos, aquí tenemos a Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio Primo de Rivera, hija del dictador Miguel Primo de Rivera. El presidente eh, el Endacari en el exilio, Leizola, Lister, general comunista que estuvo al frente de las tropas de la guerra civil. Aquí tenéis a Serrano Suñer, os he mostrado alguna foto de él con Franco y Mussolini. Ramón Rubial, dirigente destacado, presidente del PSOE. Y algunas de las figuras que han ido acompañando la España del siglo XX, reunidas tranquilamente, sin matarse, que habían sido a lo largo de buena parte del siglo XX enfrentadas. Esta foto tiene una historia de cómo se pudo convocar, como tal, y bueno, pues al final se consiguió que se sentaran, incluso que charlaran entre ellos desde diversos puntos de vista. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, yo he hablado de muchas cosas, pero siempre tenéis que tener en cuenta que la gente estaba en la calle, la transición estaba en la calle, la gente estaba en la calle y la transición la hizo la gente. No lo perdáis nunca. Aquí la sociedad española fue el principal agente de la democratización, fue el principal protagonista. Nadie le debe nada a nadie. No vino ningún rey a darnos la democracia. No hubo un señor que hizo la democracia por sí solo. Fue la gente. Y, en fin, con esto vuelvo a la primera presentación, lo que os puse el primer día, de cómo es España a día de hoy. Si alguien quiere leer cómo, cómo está España, puede leer la última parte del tema, pero eso a título ya personal. Y nada, esto es el final del temario. Yo he cumplido. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, me lo podéis hacer, decir. Y nada, pues que tengáis buena suerte en la EBAU. eh, que, que lo que necesitéis aquí me tenéis para lo que necesitéis. Y nada, que se os dé bien, ¿vale? Eh, yo ahora después miraré los comentarios de texto, enviaré a la gente que ha participado los comentarios de texto ya hechos, y los que no lo hayáis hecho, pues no vais a recibir nada, y espero que la gente que tenga los comentarios de texto no los cedáis, aún encima que trabajáis, no trabajéis para los demás. Y nada, pues ya he cumplido. 1 hora y 35 segundos. Bueno, lo siento mucho, se me ha ido un poco, pero la presentación del tema pues era lo que requería, ¿vale? Podéis ver
este vídeo varias veces y lo que tengáis, pues poco más, ¿vale? Bueno, cuidaros mucho, ¿vale? Venga, adiós.